estoy trabajando ya lo que sería formas terciarias. Formas primarias son los grandes bloques: torso, mano, brazo. Las formas secundarias serían los elementos un poco más específicos como pectorales, abdominales. Y las formas terciarias son ya cada músculo por separado, cada elemento particular donde se generan pasajes de tonos copiando ya directamente desde la foto y tratando de a poco de ir llevando la imagen hacia un realismo en algunas zonas, aunque sea. Es importante, recordemos, ir guardando con diferentes versiones. No tengo problema en tener muchas versiones diferentes de la imagen y después poder comparar la versión 2 con la 1, la versión 12 con la 2. Por ahí hay porciones de la imagen que pierden su frescura con el devenir de diferentes versiones y uno entonces puede volver, gracias a lo digital, a combinar elementos de diferentes versiones. De tal forma que estoy trabajando con un poco en cada elemento, tratando de que el nivel de detalle sea general, más o menos el mismo nivel de detalle en todas las zonas a la vez, para, como decía recién, no obsesionarme con alguna zona. Y voy probando diferentes alternativas. Se me acaba de ocurrir ponerle una gorra al personaje, pero no me gusta. Todavía no sé bien qué va a pasar con la cabeza de él. Si va a estar cubierta por algún casco o no. Y de a poco se empiezan a delimitar un poco más claramente los elementos particulares, como por ejemplo pequeños elementos en las correas, esta especie de, me imagino como una especie de paragüitas o una especie de antena o algo así. Podría ser como la antena con la cual recibe wifi o algo así. Completamente ridícula, me parece. Pero bueno, así es el mundo en el que está este personaje. Se hace lo que se puede con lo que hay. A la vez estoy empezando a pensar un poco ya en la cara, a generar algún tipo de expresión, tomando como referencia la expresión de Ninja, que podemos ver ahí a la derecha. A un nivel muy general, darle algún tipo de expresión. Parece bien la expresión que tiene Ninja, que está como enojado. No parece una muy buena realidad para estar caminando con ojotas. Así que parece que está bien que esté como en esa actitud. Son muy importantes las pequeñas líneas de luz refleja para hacer entender las formas y poder delimitar qué está delante de qué está en primer plano, qué está en segundo plano, dentro de la misma figura. Ahora me estoy imaginando como que la figura tiene una especie de gorrito como esos de natación en la cabeza. Y la vez tratando de darle un poquito más de detalle a la maquinaria de realidad virtual que tiene. Adelante, yo tengo un casco de realidad virtual con el que estoy trabajando desde hace un tiempo, entonces más o menos conozco las formas
Y bueno, como toda creación siempre habla un poco del autor y me parece importante darle el toque personal a lo que sea que uno haga, que de alguna forma refleje. Ahora estoy viendo un poco la versión anterior comparada con esta versión nueva y eligiendo, ahí hice un recorte de la figura en la versión anterior con la herramienta de marco y con control X pegué esta figura, esta porción de la figura sobre la nueva versión porque quiero ver qué me gusta más de una de las otras, de una u otra versión. Entonces puedo prender y apagar y me parece que en cuanto al rostro me gusta más la versión nueva que he hecho. Entonces voy a borrar partes de la versión anterior. Voy tratando de definir las zonas principales de anatomía, bíceps, tríceps, ampliando o achicando las estructuras de los diferentes grupos musculares para darle más énfasis y definir más claramente qué tipo de cuerpo estoy trabajando, que ya se perfila no va a ser tan estirado como el de Ninja, sino una figura quizás con unas proporciones un poco más estándar, un poco más cuadrado, ¿no? Que Ninja, que es particularmente estirado. Me parece que tiene que ver un poco con el hecho de estar trabajando con una figura que parece ser como una especie de trabajador o algo así, ¿no? Como una especie de obrero. Estoy trabajando en este momento con el pincel en opacidad 22, que ya me permite trabajar con detalle muy fino en cuanto a las variaciones de valor que se van generando. Estoy cortando la figura completa para poder separar figura y fondo. Esto es algo que siempre en algún momento llega para darme la posibilidad, una vez que ya tengo definida la estructura general, darme la posibilidad de tener un poco más de libertad en cuanto a tamaño de la figura en relación al fondo, colores, pero es algo que surge naturalmente como una necesidad en mí, llegado a un punto particular de una cierta composición, como es este caso. Entonces trato de pintar en la capa de fondo y tapar el hueco que ha quedado al cortar la figura para que yo pueda tener la opción de ubicar la figura en diferentes lugares de la composición y que ésta sea un poco más libre. Esta es una de las ventajas que genera el trabajar digitalmente, pero una vez más tiene un paralelo en la realidad, como podría ser recortar la imagen y hacer collage del fondo y ella. Me parece muy interesante el trabajar primeramente, o por lo menos en algún momento, con las herramientas manuales y luego ver de qué forma se pueden establecer paralelos con las herramientas digitales. Creo que cada mundo tiene lo suyo. Trabajando ahora con un pincel de tamaño muy grande para generar grandes pinceladas en el fondo
que sirvan de contexto a la figura. Y ahora de esta forma puedo hacer toda una serie de cambios que antes no podía con mayor libertad, como por ejemplo hacer edición, transformar, deformar, warp, solamente sobre la figura y no modificando ya el fondo. Y ahora vuelvo a trabajar con las herramientas niveles sobre el fondo puntualmente, seleccionándolo y trabajando con niveles. Probando las diferentes posibilidades de entorno, cuánta luz o cuánta oscuridad quiero rodeando la figura. Ahora voy a utilizar la herramienta de degradado, que me permite Gradient Tool, que me permite generar un degradado que lo sitúe entre medio de la capa 1 y la capa 2, o sea, de la capa de figura y de la capa de fondo. Y en este caso voy a hacer un degradado que vaya de un tono hacia una transparencia. Entonces, una vez elegida la dirección en la cual va a generarse este degradado, estoy eligiendo el tono y variando entre diferentes tonos que van a ir desde un color más opaco abajo hacia una transparencia hacia arriba en un ángulo de 90 grados, que también puedo ir rotando, como ven ahora, para hacer de que este degradado esté más arriba o más abajo, y también lo puedo mover cliqueando sobre él, haciendo de que la parte opaca se ocupe más de la imagen o menos, que sea más útil o menos útil. Una vez que me gustó, lo dejo como una capa ya, y a esta capa puedo manejarle la opacidad para hacer que el efecto se vea más o menos. Estoy creando ahora una capa intermedia superior a la capa de degradado que hice recién, pero anterior a la figura que está en primer plano, con la cual estoy buscando separar la figura del fondo y haciendo que los tonos, los valores del fondo nunca lleguen a ser tan oscuros como los de la figura. Esto es muy importante, son los primeros pasos en la perspectiva atmosférica, que hace que los elementos que están más atrás estén más tonalizados por las sucesivas capas de atmósfera que nos separan de ellos. Es lo mismo que vemos cuando vemos así montañas a la distancia y estas progresivamente se van tiñendo del azul del cielo.
Acá pasa lo mismo, pero la atmósfera está teñida de un tono magenta rojizo. Asimismo, estoy trabajando ahora sobre las capas superiores para que inclusive este elemento, esta piedra que está cercanamente a la figura, tampoco llegue a tener un tono, un valor de oscuridad tan oscura como lo tiene la figura. Y a la vez jugando un poco con diferentes planos de efectos atmosféricos. Entonces ya se van definiendo posibilidades de tonos y valores para cada zona en particular, ya sea figura, fondo o planos intermedios. Puedo jugar ahora con la composición de una forma mucho más libre, ampliando, deformando el fondo sin modificar las capas que ahora están por delante, las capas atmosféricas de degradado, de perspectiva atmosférica, y dándole un entorno mucho más dinámico a la figura. Estoy jugando ahora con la línea de horizonte, dándole un poco de dinamismo por medio de generar diagonales más marcadas de las que tenía originalmente, lo cual me parece que puede generar una composición más interesante que la que venía haciendo. Fíjense, por ejemplo, cómo los edificios o esas ruinas que están al fondo ahora están en un ángulo que en cierta forma hace un poco de ritmo o de eco con el ángulo de la inclinación del torso de la figura. Parece interesante cómo las formas se potencian unas a otras. Comienzo de poco a establecer un poco más de elementos en el fondo, sin ver todavía ningún tipo de referencia, jugando nomás con las formas abstractas y lo que estas formas me representan. Estoy pensando en alumbrado público, cables, pero no va a ser algo muy definido. En ningún momento lo planeo que vaya a ser algo así. Entonces es como si fuera un fondo fuera de foco que solo funciona como contexto para la figura y no tiene ánimos de ser descriptivo. No importa en este momento tanto qué hay en el fondo, por lo menos a nivel de detalle, sino ir definiendo las
los elementos someramente. En este caso, un árbol que va a estar en un plano un poco más cercano que los edificios del fondo, pero no tan cercano como esa piedra que está a los pies de la figura. Esto me permite también jugar con formas un poco más variadas que las que ya venían siendo. Entonces tengo edificios, la figura orgánica del personaje y una figura orgánica secundaria que va a ser este árbol, que creo que va a tener una cierta importancia en la composición.